Soy María Elena Muñoz y les doy la bienvenida al capítulo número 2 del podcast del Instituto PET, Psicoterapia y Formación. Acompañar es transformar. Hoy hablaremos del tema Red Flags en la adolescencia. Tristeza, depresión, ansiedad. Para hablar del tema contamos con una invitada que es la psicóloga Fátima Pérez Aguilar. Bienvenida, Fátima. Gracias, Male. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un tema muy interesante, muy importante hoy en la actualidad, que vamos a estar abarcando algunos puntos específicos de la tristeza, de la depresión, sobre todo para estar alerta en qué momento necesitamos ayuda, ¿no? Claro que sí, tienes razón, es un tema muy importante, ¿no? Porque la Organización Mundial de la Salud hace aproximadamente 10 años pronosticó que en el 2020 una enfermedad que iba a ser la más incapacitante de la época justo era la depresión. Y estamos en 2022 y desde 2020 yo me di cuenta que no estaba muy lejos de la realidad. Actualmente los adolescentes están presentándose mucho en la consulta justo con temas de ansiedad y depresión. Sí, justamente por la pandemia también, Male, o sea, se incrementó demasiado esta depresión, esta ansiedad, esta angustia, esta necesidad de contacto físico, de salir a la calle, el contacto visual, social y demás, y se incrementó demasiado. Nuestros jóvenes hoy en día, la verdad es que la están padeciendo demasiado, entonces súper importante, ¿no? Y cómo no, si es una etapa de transición, ¿no? Entre la infancia y la adultez. Sí, justo ese periodo de la adolescencia en donde hay tantos cambios físicos y psicológicos, en donde los adolescentes de pronto se ven al espejo y no se agradan, quieren pertenecer a un grupo y de pronto no los aceptan y con tal de pertenecer ellos empiezan a generar modificaciones en su conducta, en sus patrones de consumo de ciertas sustancias, incluso en videojuegos, ¿no? De pronto es, a mí no me gusta ese juego y un día te dicen eso y a la semana ya lo están jugando porque un grupo de amigos lo juega y entonces quieren estar ahí con sus pares. Claro, la adolescencia es justamente esa situación en donde no te encuentras, ¿no? Todo te molesta, todo te afecta, de repente dices, híjole, estoy viendo las revistas y chavitas súper flaquitas y yo quisiera estar así y ese chavo está súper guapo y él es el que sigue y entonces todo eso nos genera angustia, nos genera tristeza, nos genera una necesidad enorme de aprobación, ¿no? Y muchas veces no sabemos cómo manejarlo, ¿no? Y a lo mejor los papás, ¿no? Dicen, ¿cómo le ayudo a mi hijo? Y no encuentro las herramientas necesarias para poderle ayudar, ¿no? A pasar esta situación y esa transición de la niñez a la adolescencia. Cierto es, ¿no? Que de pronto tú tienes hijos, yo tengo hijos y sabemos lo que implican esos cambios. Algo que debemos saber es que cuando los padres tratan bien a sus hijos, cuando son sensibles a sus necesidades, cuando llegan a la adolescencia, ese camino será menos complicado, pero se complejiza más cuando los padres están ausentes, cuando los padres son autoritarios, cuando los padres le resuelven todo a los hijos, ¿sí? Cuando los sobreprotegen. Los extremos, ¿no? De pronto los seres humanos somos de extremos, o somos muy permisivos o somos bastante rígidos. De pronto el adolescente dice, a ver, ¿qué hago con esto que me pasa? No sé qué es lo que va a contestarme mi mamá o mi papá, y entonces empiezan a guardarse sus emociones, a guardarse lo que sienten, a dejar de expresar lo que es importante hablar. Y entonces todas esas emociones se van haciendo, se van acumulando y van haciendo que ellos se vayan callando más y se vayan generando incluso otras enfermedades. En la consulta nos han llegado papás que no saben cómo lidiar con sus emociones porque se suicidó un hijo. Claro. Es ahí donde dicen, no tuve ninguna red flag.
no tuve ninguna alerta. ¿Qué hacer? ¿Qué le podemos decir a los papás? No sé si mi hijo está muy irritable, si está encerrado en su recámara, si frecuentemente se lleva su comida a la recámara, ¿no? Ahí es donde los padres caemos en la permisividad, ¿no? Donde no, espérate, la comida es en el comedor, no en tu recámara, porque es el momento donde podemos interactuar, donde te puedo preguntar cómo te sientes, qué pasa con tu vida. Claro, justamente esos son focos de atención, porque no es lo mismo un día malo que a lo mejor, híjole, me fue muy mal en una materia, o a lo mejor me peleé con mi novia, o alguna situación. No es lo mismo un día malo que todos lo pasamos, ¿no? O Por sea, es supuesto. válido el estar enojado, ese sentimiento, o sea, es válido, pero no es lo mismo esa situación a que ya sea recurrente, ¿no? Que todos los días el niño va y se encierra, todo el día está dormido, o de repente empiezas a detectar algunas situaciones como de alcohol, ¿no? O que ya agarró el cigarro y ¿por qué me está pidiendo más dinero de lo usual? O sea, todos esos focos de atención son muy importantes, Male, ¿no? O sea, a lo Así mejor es. estamos muy ocupados en trabajo, en la rutina diaria y demás, pero es importante, como lo decías, ¿no? A lo mejor sentarnos en la mesa, no en la tarde, a lo mejor en la noche, platicar, oye, ¿cómo te fue en el día? Para poder estar alerta de nuestros hijos. Fíjate que hace algunos años la mamá de un adolescente me dijo, entre mi hijo y yo hay una amistad tan grande que nos platicamos absolutamente todo. Él me cuenta todo con lujo de detalles. Lo que en ese entonces estaba en la secundaria. Lo que pasa con sus amigos, con sus amigas, la chica que le gusta, la que le dijo sí, la que le dijo no. Somos tan amigos que a mí me resultó preocupante. Sí, y una situación donde o sea, donde no tenemos claro que no somos amigos de nuestros hijos, somos formadores. Claro. A mí me preocuparía más que mi hijo me contara todo con lujo de detalles, porque justo es esta etapa donde lo que menos quieren es estar cerca de los papás, donde es hasta para allá tantito, o sea, y de pronto te alejas más, no, es que ni volteas a verme, no, como que es difícil para ellos encontrar ese punto medio de distancia que quieren con nosotros como papás, como padres en general, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú en la consulta? ¿Cómo lo has vivido tú como madre, Fátima? Sí, justamente es eso. O sea, la verdad es que, por ejemplo, yo en mi experiencia personal tengo un hijo adolescente de 20 años, ¿no? Es un excelente hijo, no es porque sea mi hijo, claro está, Por pero supuesto. la verdad es que tenemos muy buena relación, sin embargo, marco límites, ¿no? O sea, permisos, horarios, ¿no? Inclusive actividades en casa, ¿no? O sea, porque no soy su amiga. ¿No? O Así sea, es. sí es esa cercanía de poder confiar conmigo, el requerir el apoyo, pero sí tiene que haber algún lineamiento en casa, ¿no? Entonces, justamente no hay una relación perfecta, no existe una relación perfecta entre Así padres e es. hijos, ¿no? O sea, necesitamos conocer la historia de cada individuo, pero es muy importante detectar este tipo de situaciones de red flag, justamente, ¿no? De factores que a lo mejor puedan perjudicar el desarrollo de la adolescencia de tu hijo, ¿no? ¿Para qué? Para no caer en una depresión severa, ¿no? Para no caer en una situación de drogadicción, porque es algo muy fuerte es, que necesitamos tratar, ¿no? O para no caer en alguna situación de tristeza extrema, ¿no? O sea, todos estos factores influyen, entonces es necesario estar muy alertas, Male, ¿no? Y hoy en día todos necesitamos un psicólogo, todos, o sea, todos requerimos el platicar nuestras vivencias, nuestras situaciones, porque muchas veces no sabemos cómo manejar nuestras emociones, ¿no? Hoy en día, pues, vas en la calle y ves a una persona riendo y pues se te hace muy normal, pero ves a una persona llorando y hasta te quedas así como de, ay, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿y por qué no normalizar también alguna situación de llanto? Porque también es permisible el poder llorar, ¿no? Entonces es necesario poder expresar nuestras emociones, ¿no? Y Así sobre es. todo normalizar nuestras emociones. Pero qué hacer justo es regresarme un poquito a la infancia, en donde la mamá llorando y llega el hijo y le pregunta, ¿qué tienes?
nada, nada. Y se secan las lágrimas y entonces Claro. no pasa nada. Sí está pasando y es importante decirlo, ¿sí? Justo hace unos minutos estábamos hablando de un tema, ¿no? De ese tipo de personas que frecuentemente no expresan lo que necesitan, ¿no? Lo que les está lastimando, se lo van guardando. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Sí, ¿cómo podemos invitar a los adolescentes? No sé, déjame decirte lo que se me ocurre. Si en la infancia, ¿no? Aprendemos a intercambiar lo que opinamos, a hablar de lo que estamos sintiendo, de lo que nos está lastimando y que los hijos se den cuenta que mamá y papá se enojan y de pronto tienen alguna discusión, pero llegan a solucionarla, ¿no? Donde no le estamos ocultando, papá y mamá están teniendo cierta problemática. Papá está triste, mamá está triste, mamá está enojada, pero justo es enseñarles a manejar sus emociones de forma adecuada. ¿Tengo derecho a enojarme? Sí. Claro. Pero ¿de qué manera voy a canalizar mi enojo? No lo voy a canalizar con gritos, no lo voy a canalizar con golpes. Pero sí, papá o mamá cuando se enojan, gritan y golpean, ¿qué es lo que va a aprender ese hijo? Entonces, vamos, ese ya es un trayecto poco saludable. Claro. Sí, en la infancia. Entonces, cuando llegan a la adolescencia, muchas de esas situaciones se exacerban, muchas de esas conductas se exacerban también. Y es cuando entonces los adolescentes caen en cuadros depresivos, en cuadros ansiosos, y es muy importante poner el foco cuando hablamos de tristeza, una tristeza directamente proporcional a determinado evento, la muerte de una mascota, la muerte de un amigo, de un familiar, cualquier ser querido, por supuesto que va a cursar por un periodo de tristeza prolongado, pero aún la tristeza más grande no es depresión. Claro, yo he tenido pacientes que llevan una tristeza profunda de ya 5 años. O sea, Ya es y que de depresión, por repente supuesto. llegan, a terapia y dicen: "Híjole, es que estoy triste y estoy deprimido". O sea, pues sí, o sea, realmente no te has tratado, no has exteriorizado estos sentimientos y estas emociones. ¿Cómo poderlo canalizar y transformar?, ¿no? O sea, la verdad es que hoy en día tenemos muchos adultos heridos porque anteriormente, ¿qué es lo que pasaba, no? Usted no llore, ¿no? Los hombres no lloran. Los hombres no lloran, o sea, ¿por qué no? Y las mujeres calladitas se ven más bonitas. Claro, entonces hay muchos adultos heridos, ¿no? Y lamentablemente repetimos esa cadenita. Entonces, la forma de poder romper esa cadenita es tratándote, ¿no? La forma más precisa es queriéndote y cómo es cuidándote, cuidando tus aspectos, no solamente en salud física, sino en salud mental. Eso es muy importante. Entonces, si tú estás sintiendo o te sientes identificado en un momento dado con una depresión o una tristeza profunda que ya tienes muchos años con esta situación, por favor asiste a terapia. Y vamos, aquí hablando de adultos, ¿no? Hablando de muchos años. Claro, Un adolescente tiene pocos años, sí, pero una tristeza prolongada, claro, sí, en el tiempo, ya no es solamente tristeza, es muy probable que sea depresión. Entonces es pedir ayuda. claro, Justo por eso es importante generarnos redes de apoyo. Amigos, primos, tíos. A veces no hay la confianza para hablar con papá y mamá, o a veces no hay papá y mamá, porque están tan metidos en su problemática de pareja, tan dedicados al trabajo, incluso, ¿por qué no? A lo mejor también están cursando por un cuadro de depresión crónica. Entonces, una persona con depresión o un padre con depresión es como un padre ausente o una madre ausente, porque están sumidos en ese cuadro y los hijos pueden hacer su vida al margen de ellos, ¿no? Creo que aquí es importante justo tratarnos como padres, cuidarnos como padres. Pero vamos, regresando a los adolescentes, si estás perdiendo el gusto por las actividades que antes disfrutabas, ¿cierto?
Si de pronto hay adolescentes que ya tienen actividad sexual y de pronto están perdiendo también el interés, ya no tienen ganas, ya no se les antoja, están cambiando sus hábitos alimenticios, sus hábitos de sueño, ¿no? Comen mucho o comen poco, duermen mucho o padecen insomnio. Todo eso, ¿no? Esa parte donde de pronto están los adolescentes en alerta total, ¿no? Todo el día y están súper activos. Imagínate todo lo que representa el estar en un estado de alerta todo el día y en la noche no poder dormir, ¿no? Estar así con una vigilia de tantas horas, por supuesto que te va a generar consecuencias como la depresión, como la ansiedad. ¿Qué más le dirías a los padres? ¿Qué más le dirías a los adolescentes, Fátima? Bueno, justamente es eso, Male. O sea, la verdad es que aunado a lo que sería la depresión y la tristeza, va muy pegado de la mano la ansiedad, ¿no? Como decías, a veces luego no puedes dormir, ¿no? No es lo mismo el que no puedas dormir un día porque tuviste mucha tarea, mucho estrés, mucha situación, pero si ya te está generando esa cosquilla en el estómago, que no puedes respirar, que se te está saliendo de las manos el control, esta situación, que te jalas el cabello, ¿no? O sea, eventos de esta índole, ¿no? Entonces, estamos hablando de una ansiedad muy severa, ¿no? Entonces, es importante detectar todos estos focos rojos para poder trabajar y para Red que, flags, así es, cierto. entonces, para que puedas trabajar en ti y sobre todo mejorar tu vida, ¿no? Porque si tú estás mal emocionalmente, todo alrededor tuyo va a Tu estar mal, entorno va a ¿no? estar mal. O sea, tus amistades, tu relación de pareja, tus relaciones con tus papás, ¿no? Escolares, ¿no? Entonces es muy importante. Y como bien decías, necesitamos una red de apoyo, claro, por supuesto, tener amigos, el poder platicar y decir, a mí me está pasando esto, ¿no? Porque pareciera que muchas veces dicen, híjole, ¿y si soy yo nada más? ¿Y si solamente me está pasando a mí? Yo creo que yo estoy mal, ¿no? Así es. Y muchas veces te sientas a platicar con tus amigos y, pues que ya te cae el 20, ¿no? De que a lo mejor también tienes dolencias, también tienes situaciones, y entonces empezamos a empatizar en esa misma situación y pues, ¿qué es lo que pasa, no? O sea, comprendemos un poco el qué nos está pasando, ¿no? Así es, nos escuchan y al mismo tiempo escuchamos a otros y dejamos de sentirnos solos en eso. Es más, de pronto entre adolescentes se recomiendan, ahora que están tan de moda los podcasts, se recomiendan libros, se recomiendan ciertos videos y muchos de ellos efectivamente sí ayudan, pero hay que estar así, alerta, sí, porque justamente una bandera roja es algo que nos está alertando y como papás y como adolescentes responsables, es importante que captemos esas señales y que le dediquemos un tiempo a que a la autoobservación, Claro. ¿sí? Para conocernos, para cuidarnos. Si como adolescente identifico que mis amigos están en otro modo muy distinto al mío y yo me estoy sintiendo muy triste y ya pasó mucho tiempo y sigo sintiéndome triste y cada vez con ganas de, a lo mejor llega un momento en donde no me voy a querer levantar, porque no quiera, sino porque no puedo, no tengo la energía para levantarme, para moverme. Te voy a contar una anécdota de una amiga. Pues ella en la adultez, en algún momento de su vida se sintió enferma y pasó mucho tiempo en cama. Incluso en aquella época llegaron a decirle que probablemente tenía VIH, ¿no? Entonces ella estaba muy preocupada por todo lo que le estaba sucediendo, pero no tenía la energía para levantarse. Llegó el día en que a alguien se le ocurrió, oye, si vamos al psiquiatra. Sí, fueron con un psiquiatra y le dijo, es que, ¿por qué no te has atendido? Hubiera sido con cualquier médico, buen médico, y te habría dicho que lo que tienes es una depresión severa, ¿sí? Hay ese tipo de depresión, ya no es voy con el psicólogo,
Voy con el psicólogo cuando la tristeza se prolonga en el tiempo y entonces tal vez leo un libro. Ya vi que con leer un libro, con hablar con mis amigos, con hablar con mi red de apoyo en general, no es suficiente, ¿eh? Entonces necesito un apoyo profesional, voy con un psicólogo y sí, muchas veces puede remitir el cuadro de depresión. Hay algunos casos donde no, y nosotros mismos como psicólogos le decimos al paciente, necesitamos el apoyo de un psiquiatra. El Claro. psiquiatra, por supuesto, que le va a dar una medicación y nos va a ayudar para que tu proceso individual fluya. Muchas veces sin ese apoyo no podemos continuar trabajando porque ese malestar va a estar permanentemente obstaculizando el proceso. Entonces creo que aquí la responsabilidad en uno mismo como adolescentes, que sabemos que justamente todavía no han madurado, pero los papás se supone que sí. Entonces, si como papá vamos viendo esas situaciones, podemos empezar a explorar, a hacer preguntas, y si no, justo estos podcasts están ayudando mucho a dar información. ¿Qué otra cosa podemos hacer por los adolescentes y por sus padres para ayudarles a darse cuenta que su hijo o su hija necesitan apoyo? Claro, Mane, mira, es muy importante lo que mencionas, porque pues nos esperamos, ¿no? Hasta el final, hasta que ya no podemos más, hasta que la depresión es muy fuerte y decimos, no nos podemos salir de la cama, ¿no? O sea, no es lo mismo de que te sientas cansado un día o agotado, o a lo mejor pues no quieres saber de nadie, ¿no? Pero no es lo mismo a que ya es recurrente esta situación, que ya no tienes hambre, que no tienes deseos de vivir, que, o sea, tus pensamientos son recurrentes, ¿no? A decir, pues, ¿qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿No? Entonces, es muy importante detectar esta situación. Y justamente, qué bueno que tocas ese punto, Male, porque creo que es importante mencionar el proyecto que traemos hoy en día, que es el grupo de apoyo de adolescentes. Eso es muy importante porque muchas veces decimos, híjole, es que yo no quiero ir al psicólogo solo, ¿no? Entonces, me gustaría que platicaras un poquito del proyecto que tienes de poder trabajar con los adolescentes en conjunto, en un grupo de apoyo en conjunto, en donde también vivan esta experiencia a la par, ¿no? En donde va a haber Tienes razón. dinámicas y toda esta situación. Entonces, creo que es importante que lo menciones, ¿vale? Para que podamos ayudar a los jóvenes si se encuentran en esta situación, ¿no? Fíjate, sí, justo está empatando, no recordaba eso. Estamos promocionando dentro de los servicios del Instituto PEC, Psicoterapia y Formación, un grupo de apoyo a jóvenes universitarios. Déjame platicarte un poquito por qué jóvenes universitarios. Durante la pandemia, en 2020, ciertamente 2 meses, sí, yo me di vacaciones, retomé y desempolvé actividades que tenía abandonadas. Yo nunca había sido ama de casa y retomé algunas actividades de las amas de casa, lo disfruté mucho, pero 2 meses, porque de pronto empecé a ver la necesidad que había allá afuera, porque estaba viendo muchas muertes, los médicos estaban saturados, en mi familia hay médicos, y pues yo veía, ¿no?, cómo estaban padeciendo con esos uniformes que ahora que la situación los obligaba a utilizar, ¿no? Cómo se lastimaban pacientes, ¿no?, que trabajan en el área médica como enfermeros y demás, estaban sufriendo mucho con lo que estaba pasando y sus emociones estaban muy alteradas, estaban padeciendo depresión. ¿Por qué? Por ejemplo, en un grupo de médicos, porque empecé a generar grupos, yo decía, algo voy a aportar desde aquí, desde mi casa. Entonces empecé a lanzar por Facebook la invitación a toda la persona que sintiera la necesidad de hablar de sus emociones, que se comunicara conmigo, y se me formó un grupo muy grande que lo tuve que dividir en 3. En ese grupo había médicos, enfermeras y camilleros. Entonces empezaron a hablar de lo que les pasaba. Ahorita pasó a los adolescentes. Primero, debo decirte que en esta área médica hubo médicos que rentaron un departamento y se fueron varios a vivir a ese departamento y que no veían a sus familias, que de pronto pasaban por enfrente de su casa en el auto y les decían adiós y ellos decían, me iba con las lágrimas porque no era lo mismo verlos a través de la ventana que abrazarlos, ¿no? Incluso a sus parejas. Estaban pasándola muy mal, las enfermeras también, camilleros también,
Y bueno, de ahí dije, ok, ¿qué sigue? Los adolescentes. Entonces empecé a generar grupos de adolescentes, donde también ellos estaban pasándola muy mal, porque ellos querían ver a la novia, ver al novio, porque algunos por la distancia terminaron su relación, entonces se deprimieron, estaban comiendo más, estaban comiendo menos, unos deprimidos, unos con unos cuadros de ansiedad severa, donde bien mencionaste, se jalaban el cabello, se arrancaban mechones, se acababan las uñas, ¿no? Estaban comiendo por ansiedad, estaban incluso teniendo ciertas conductas sexuales por ansiedad, ¿no? Se estaban exacerbando. Y bueno, esto me lleva a comentar que actualmente estamos promocionando, apenas ayer empezamos a promocionar, ayer o antier me parece, entre otras cosas, un grupo para jóvenes universitarios. ¿Por qué jóvenes universitarios? Porque son chicos que están estudiando, que están con altas demandas en la escuela, tareas, demandas en sus papás, ¿no? La sociedad también tiene sus demandas hacia esa área de la población. Entonces necesitan ellos a veces el apoyo, la escucha. ¿Qué se va a hacer aquí? El programa es solamente de 4 semanas, en donde se les van a aplicar algunas escalas, porque muchas veces los jóvenes dicen, no sé, me pasa algo, pero no sé qué es, me siento extraño. Hay quien dice, de verdad que a veces siento que mi cuerpo no es mi cuerpo. Me veo al espejo y me desconozco. Entonces, creo que los jóvenes en esta etapa de la universidad tienen muchos temas y de hecho, ya me habló una pareja que van a llegar al grupo ambos, el novio y la novia, ¿no? Entonces, ese es el grupo al que se refiere Fátima, esa es la invitación que les hago en las redes sociales de Instituto PEG, Psicoterapia y Formación, van a encontrar información, es un video donde tenemos varias actividades que estamos promoviendo para beneficio de la gente que está con nosotros o que se quiere adherir al instituto. Así es. Entonces, justamente este tipo de grupo de apoyo te ayuda bastante, ¿no? Porque dices, yo no quiero ir a un psicólogo solo porque no sé la experiencia. Si no has tenido esa experiencia, pues te invitamos a que vayas al grupo de apoyo donde vas a poder compartir con otros adolescentes tus experiencias y van a haber dinámicas, situaciones, evaluaciones y demás para poder ayudarte a lo que estás pasando. Mencionabas justamente de lo del cabello, mencionabas de que muchas veces no te reconoces tu cuerpo, ¿no? No estás conforme. ¿Y qué es lo que pasa cuando estás en esta situación de depresión? ¿Qué pasa? Pues hay dolores de cabeza inexplicables, ¿no? O sea, de repente, híjole, me duele la cabeza, no la soporto y es un día tras otro, tras otro, tras otro, ¿no? Entonces, es recurrente esta situación. También, por ejemplo, cuando ya me empiezo a tatuar todo completo, ¿no? O sea, a lo mejor un tatuaje, dos, pero de repente ya no sé qué más hacer o de repente ya me perforé todo. O sea, esta situación de estarme perforando o autolesionando, ¿no? Porque de repente hay alguna situación en donde ya agarré las tijeras y ya me estoy lesionando, ¿no? Porque ya no siento, ¿no? Todos estos factores son muy importantes Red detectarlos. flags para los papás, Así justamente. así es. Entonces, son focos de atención muy importantes, ¿no? Hemos visto últimamente a muchas personas que de repente ya veo, o sea, que es muy normal que ya todo el mundo se operó, ¿no? O sea, está bien, te quieres ver guapa, te quieres ver bonita, está Mejor que perfecto, antes, pero ¿qué sí. pasa cuando no te sientes a gusto con tu cuerpo? O sea, esa operación no te va a ayudar al 100%, vas a seguir teniendo esos pensamientos, ¿no? Entonces, de aceptación, de que no te aceptas. Entonces, es muy importante justamente abarcarlo, ¿vale? En un tiempo preciso. Y qué mejor en la adolescencia, Por ¿no? supuesto. Entonces, esos puntos son muy importantes para no caer en alguna situación también de consumos de sustancias, ¿no? Que a lo mejor en algún momento dado ya no se van a poder controlar, ¿no? Así O es. inclusive, como mencionabas, ir al psiquiatra, sí, pero antes de llegar al psiquiatra es un pasito antes, es Claro. muchísimo trabajo interno, ¿no? Porque es bien padre decir, ay, solucionamelo con una pastilla. No, No, no no es es la mágico. solución.
por supuesto. Así es, Male. Hay personas que tienen 10, 15 o 20 años medicados. Así es. Personas que de pronto tú las ves y no sabes si está enojada, contenta, triste, porque ya su rostro luce inexpresivo, ¿sí? Porque es una medicación durante muchos años. Entonces aquí es justo esas red flags para los papás. Si vemos que el hijo ya trae las playeras hasta acá, cubriéndose todo el brazo, bueno, hay que ver, o sea, ¿qué pasa? De pronto, oye, a ver, enséñame, o sea, ¿qué estás ocultando con los brazos totalmente cubiertos, ¿no? De pronto tornarnos un poco curiosos, ¿sí? ¿Qué pasa? Bien dijiste, los tatuajes, de pronto es, o sea, ¿qué quiero cubrir de mi cuerpo? Sí, las perforaciones, o sea, pues mucha gente que se ha hecho tatuajes dice, duele. Yo no he querido tatuarme ni la ceja, ni el contorno de los labios, nada, porque me han dicho que duele. Yo, pues, la verdad, digo, ¿para qué? Me expongo a algo así mejor. O sea, hay otras cosas que me van a doler a veces emocionalmente, pues, ¿para qué me provoco yo un dolor, no? De esa manera. Entonces, habrá gente que sí, pero bien dices, uno o dos tatuajes y de pronto es uno tras otro. Las cirugías donde muchas chicas a los 15 años ya no quieren fiesta, quieren hacerse alguna cirugía estética, la nariz, ¡Qué ponerse, bárbaro! incrementar el tamaño de su Ni busto. siquiera te has terminado de desarrollar, Male. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo Y puedes así estar es. pensando eso, no? Así es, entonces vamos, aquí tiene que ver con un tema de autoaceptación, tiene que Así ver es. con tema de autoestima y por mucho que queramos en algún momento impedir que nuestros hijos adolescentes se sientan así, ¿qué crees? No podemos hacer nada, porque ya como papás trabajamos mucho para que en este momento de la adolescencia nuestros hijos se estén comportando de la manera que lo hacen. Gracias a ese trabajo que a lo mejor por circunstancias médicas o porque no sabíamos qué hacer y trabajamos de cierta manera que lejos de beneficiar el desarrollo sano de nuestros hijos, fue como un poquito poner obstáculos, ponernos los mismos padres algunos obstáculos para fluir de manera natural. Así es. Y justamente eso, Male, algunos factores o algunas causas importantes de la depresión que creo que es importante señalar, a lo que voy es que este tipo de grupo de apoyo en el que vamos a estar, es importante detectar de dónde viene. ¿No? Porque hoy en día viene mucha información en internet, de repente digo, ya lo bajé de internet y tengo esto o tengo el otro. No No, o es sea, así. hay una serie de evaluaciones en donde vamos a detectar de dónde viene. O sea, puede ser hormonal también, ¿no? Que es en el Claro, proceso de cambio de esta situación. Puede ser hormonal, puede ser pues, química cerebral. por Ajá. Entonces supuesto. también es muy importante, ¿no? No es como la pastillita mágica y ya, ¿no? Es detectar de dónde viene, también puede ser heredado, o sea, de dónde vienen de nuestros papás, de nuestros abuelos, o sea, de dónde está viniendo, ¿no? Siempre hay que voltear hacia los lados, ¿no? Incluso en la adultez. Si yo estoy pasando por un cuadro de depresión, voltear hacia los lados y hacia arriba. Seguramente mis papás lo vivieron, ¿no? Entonces, ya desde ahí, pues sí, hay factores que están influyendo para que el adolescente esté generando este tipo de cuadros, ¿no? O puede ser Depresivos y aprendido, ansiosos. ¿no? Totalmente. Lamentablemente muchos adultos en consulta refieren, ¿no? Es que yo me acuerdo que veía a mi mamá todo el tiempo acostada, eh, durmiendo, llorando, ¿no? Entonces todo eso lo traigo cargando durante muchos años y lo he aprendido, ¿no? Esa es la forma natural en donde pues me concentro, donde lo asocio, donde lo vivo, ¿no? Entonces lo aprendí. Entonces, justamente en este tipo de ayuda, pues, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí que desaprender, Male, ¿no? Por Desaprender. supuesto, vaciar la taza para poder llenarla. Así es. Entonces, es muy importante detectar de dónde viene toda esta situación de la depresión, de la ansiedad, qué factores me están provocando, en qué parte de mi cuerpo lo Lo siento. siento, ¿no? O sea, porque la mente es muy poderosa. Entonces, de repente, me duele la pierna. ¿Por qué te duele la pierna? ¿No? ¿Por Ujú. qué te duele la cabeza?
El estómago, ¿no? La Así es. garganta, decía la doctora Pulgar en el episodio pasado. Me duele el estómago y de pronto la garganta y ya no puedo hablar, ¿no? Me duele la pierna, no puedo caminar, o sea, ¿qué más está pasando? No solamente es ese síntoma, ¿qué hay detrás de ese síntoma? Qué hay más atrás en mi historia de vida que probablemente no estoy procesando, que probablemente no estoy aceptando y eso me va a hacer más daño? Así es. Fíjate que ahorita que mencionabas eso de la garganta, ¿no? Muchas veces cuando tenemos alguna situación difícil y que no lo hemos hablado, no lo hemos procesado, se te cierra la garganta, Por supuesto. ¿no? Entonces, Menos lo vas a poder hablar. así es. Yo recuerdo que hubo una temporada en donde me sentía muy mal, que me dolía mucho, mucho la cadera, ¿no? Y no podía caminar. De plano ya, o sea, llegó un punto y dije, ¿por qué? ¿No? Cuando lo procesé y lo trabajé y todo eso, volví a caminar. Entonces, es muy importante detectar qué es lo que está pasando a tu alrededor y qué está pasando en tu interior. Hay un libro muy interesante que se llama El cuerpo no miente, de Alice Miller. Y justamente, ¿no? Es ahí donde qué pasa en mi cuerpo cuando mis emociones están exacerbadas. En dos de los periodos más difíciles de mi vida, coincidió en ambos, que se me detuvo mi menstruación durante medio año. O sea, fue tan significativo para mí. Claro. O sea, dije, de verdad, de los periodos más difíciles de mi vida que he pasado y me sucedió eso. Entonces, ¿cuánta gente dice, no, termino de pronto con alguna afectación a nivel de sistema reproductor o a nivel de mi estómago, ¿no? Como bien nos decía Gina, y que ahora gracias a las neurociencias se sabe y de hecho ya mucha gente le dice al estómago que es el segundo cerebro, ¿no? Porque es cierto, cuando tenemos una emoción, ¡ay! El estómago. Y entonces, en consecuencia, vienen dolores, gastritis o como dice Gina, y todo lo que termina en itis, ¿no? En diarrea, o qué está pasando, o estreñimiento. Entonces, tenemos que trabajar. Si vemos a un hijo que se tarda mucho, hoy en día, una queja frecuente de los papás, yo trabajo mucho con terapia de pareja y familiar, los papás están quejando frecuentemente de que los hijos se van al baño y se tardan las horas. Cuando hay un solo baño, pues se genera un problema más grande. ¿Por qué? Porque se van con el teléfono. Y entonces se entretienen tanto en el teléfono y resulta que ya no son solo los adolescentes, también en los adultos, ¿no? Claro. No solamente son ellos, cada vez estamos permaneciendo más tiempo en el baño que una vez. En algún momento me gustaría invitar a un médico a que nos hable acerca de ese tema. ¿Qué nos ocurre cuando pasamos tanto tiempo sentados en el baño? Y también con las manos, Por ¿no? O sea, las supuesto. manos todo el tiempo con el celular, Sí, la postura totalmente. de la Jorobados. computadora, ¿no? O sea, creo que Ujú. sí sería muy interesante, Moni. Sí, por supuesto. Entonces vamos viendo que una cosa nos lleva a la otra, ¿sí? Y toda esta parte donde los chicos están viendo incluso series todo el tiempo en videojuegos, ven violencia, en las series ven violencia, ven muerte, ahorita que es viral en el tema ¿cómo se llama? De Bunny, ¿no? Todos los adolescentes conocen el tema y los adultos más, y entonces nos llenamos de miedo y de pronto no, espérate, hija, no te vayas, pero me dice una paciente, es que, pues, yo puedo llegar a las 3 de la mañana y mis papás no tienen tema. Y ni siquiera me preguntan cómo regresé a la casa. Entonces dice, y están escuchando, porque hablan del tema de Bani en casa, y de todas maneras no me preguntan con quién te fuiste, con quién regresaste. Ellos cuando yo regreso a la casa están dormidos. Entonces yo me pregunto, así lo dice una paciente, yo me pregunto, ¿les importo? ¿Realmente me quieren como dicen? Entonces, vamos, esos papás no saben que su hija está pasando por estas dudas. Y hay una desconexión enorme, ¿no? O Sí, sea, entre los papás y la hija, ¿no? O sea, justamente esa parte donde te preguntas, híjole, ¿realmente le interesaré?
¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una cadenita. Ay, pues ni les importo, pues voy a hacer esto, voy a hacer el otro, ¿no? Entonces Voy a es llegar una más cadena. tarde o no voy a Claro, llegar en algún momento. claro. Cuando un hijo llega a esas horas de la madrugada, ni siquiera se dan cuenta los papás si consumió alcohol. A lo mejor dices, al día siguiente es inevitable porque entras a su recámara y te va a llegar el olor, pero no sabes la cantidad, no sabes cómo llegó. Si hay adultos, a mí me impresionó la primera vez hace muchos años que escuché que un amigo dijo, tomé tanto que al día siguiente en la mañana me asomé por la ventana a ver si estaba mi auto, porque no sabía ni cómo había llegado. Entonces digo, qué preocupante, ¿no? Claro, Y si yo tengo un hijo, por supuesto que yo voy a estar ahí al pendiente, porque quiero ver cómo llega. claro, Si tomó, si fumó, o no sé, algo pasó. claro. Algo que pasa en la adolescencia también y que lastima mucho y que les genera cuadros depresivos, el terminar con una novia. Sí. ¿No? Es cuando te aparece el barrito y tienes la novia y voy a ver a mi novia y entonces, bueno, ¿cómo hago para cubrir ese barrito? Yo tengo una anécdota familiar de una de mis hermanas estaba en la secundaria, iba a ver un paseo al día siguiente y entonces le dijo a mi mamá, oye mamá, ¿me cortas mi fleco? Porque iba a ir con el amigo que se iban a hacer novios, todo pintaba para eso, y el lugar era justo en ese paseo. Y entonces mi mamá le corta el fleco, pero se lo cortó de más y le quedó horrible a mi hermana. Entonces mi hermana se enojó mucho, dejó de hablarle a mi mamá y el día del paseo mi papá dijo, pues le dejas de hablar a tu mamá con la pena, no vas. Y híjole, y le ganaron al novio, ¿no? A mi hermana. Entonces vamos, ella se sintió muy mal. Sí, O sea, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Te pedí de favor que me cortaras el fleco para verme mejor y resulta que se te pasó la mano y de pronto sí, existe la duda. ¿Fue intencional o realmente no te diste cuenta? claro, ¿Sí? Entonces, esa percepción que tiene el adolescente, ¿cómo la modificas? Yo claro. creo que no le importó, tal vez lo hizo con toda intención de que en lugar de verme mejor me viera peor, qué sé yo. Entonces eso les va generando sentimientos, emociones que no son adecuadas y que se van perpetuando, ¿no? Se van cronificando y les genera un cuadro depresivo o ansioso. Justamente hablas de eso, ¿no, Male? Y la adolescencia, el adolescente adolece, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las vivencias y los sentimientos son extremos, extremos, Los ¿no? Los maximizan. maximizo. Ya terminé con mi novio y nunca en la vida voy a tener otro novio, ¿no? Nunca, jamás. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿No? O sea, a lo mejor para nosotros como adultos decimos, ay, por favor, vas a encontrar miles, pero ellos lo están viviendo, o sea, es real. No quiere decir que para nosotros no es real, o sea, para ellos es real, lo están viviendo, Y lo para nosotros están lo fue cuando vivimos esa sintiendo. etapa. Exacto, ¿no? Lo están sintiendo, lo adolecen, lo sufren, ¿no? Entonces, justamente es cuando más sentimientos tenemos, cuando tenemos una revolución de hormonas, de situación, me cambió, me hizo, o sea, híjole, es que la oreja, el vello, o sea, es un cambio, es un cambio completo, Y ¿no? se comparan si el novio o la novia los cambió por otro o por otra, porque así dicen, me dejó por tal o por cual. Y entonces sí, claro, está más guapo, tiene su barba cerrada, está más peludo, está menos peludo, está más bonita, tiene una cinturita, está más delgada, está más alta, más chaparra, no sé, lo que sea. Se empiezan a comparar. Sí, pareciera que es una competencia, ¿no? O sea, cuando realmente pues hay características de cada persona que tienen su encanto, ¿no? Y ahora sí que para gustos, pues hay de todo, Se rompen ¿no? géneros, en gustos se rompen Así géneros, es. sí es cierto. Entonces, justamente es eso, Male, o sea, el ayudar a los adolescentes a poderse encontrar, a poder reconocerse, a poder amarse, aceptarse, ¿no? Otro tema muy importante, pues, es la autoestima, que después yo creo que lo vamos a trabajar, Sí, que es también todo un ¿no? tema. Es un tema enorme, pero va de la mano todo,
va de la mano. Entonces creo que es muy importante abarcar diferentes temas en sesión o en terapia grupal, ¿no? Por supuesto, que se atiendan los jóvenes, que los papás si detectan que necesitan atención para sus hijos, que se acerquen. Yo les digo, no únicamente está Instituto PEC, Psicoterapia y Formación, que se llevan con nosotros excelente, pero hay muchos psicólogos, ¿no? Yo Así es. esperaría que fueran buenos psicólogos, ¿no? Algo que yo siempre enfatizo es, por favor, chequen que realmente sea gente preparada, porque de pronto hay personas que llegan a la consulta donde dicen, es que yo le pedí su cédula profesional y nunca quiso mostrármela y entonces me generó desconfianza. Es que yo fui y era X tipo de trabajo y resulta que la persona que me atendía era un abogado Sí, o era un administrador o o hay una cursos súper administradora. rápidos que tomas de 3 meses y ya, o sea, ¿no? Entonces, pues no es una pastillita mágica, ¿no? Es un trabajo profundo en donde Y toda vas a... una formación que tenemos los Claro, psicólogos. así es. Entonces, sí es importante, no hay magia, ¿no? No hay magia, En ningún es momento. tratarte, atenderte, hablar de toda esta situación. Entonces, si tú lo empiezas a hablar, vas a empezar a sanar. Por supuesto, empieza a cambiar, ¿no? A cambiar todo. Fíjate que me encontré una frase, bueno, no es que la haya encontrado, ya la había leído hace muchos años y me gusta mucho. De hecho, no es una frase tan corta. Dice, adolescencia, tierra incógnita en la vida del hombre, llena de sorprendentes bellezas, de violentos contrastes y aleccionadoras enseñanzas. Esto lo escribió el doctor González Núñez, el director de PIX. Entonces, vamos, esto pues nos resume, ¿no? Todo lo que pasa en la adolescencia, todos esos cambios, ¿no? Que hoy estoy de buenas, mañana estoy de malas, pues tengo miedo, después estoy triste y entonces voy que porque voy con la amiga, porque voy con el amigo, pero quiero hablar con mi mamá, pero quiero hablar con mi tío, pero quiero hablar con mi papá, pero quiero hablar con mi primo, pero con mi hermano, pero con quien sea, necesito hablar. Sí, y entonces es llegar al punto donde el adolescente pueda expresar lo que realmente le pasa, donde haya un punto de convergencia con un especialista, puede ser. Si no encuentra ese punto con algún familiar, con algún amigo. A veces hay gente que va con un sacerdote, con un pastor, ¿no? Yo les digo, si en la religión encuentras esa paz que necesitas, ese bienestar, adelante. Así es. Sí, si no es con tus papás, si no es con tus amigos, si no es con un psicólogo, pero busca opciones, ¿no? Alternativas hay muchas. Entonces creo que con esta frase es cierto, ¿sí? La adolescencia es como esa tierra incógnita, ¿no? Para donde voltees, dices, ¿qué pasa? Ves como signos de interrogación, ¿no? Los adolescentes, recordemos cuando pasamos por esa etapa. Tú mencionabas, todo lo hacen más grande, lo maximizan. ¿A poco no lo hiciste? ¿A poco no Claro. lo hice? Uy, terminar con el novio. No, bueno, yo me acuerdo mucho que tuve un novio que decía que si lo dejaba, se iba a suicidar. Yo no lo dejaba porque de verdad yo sí creía que si lo dejaba, se suicidaba el pobre hombre. Pero qué Y nunca generación se de suicidó y sí lo estrés te dejé. dio, ¿no? Uh O sea, -huh. seguramente te causaba demasiado estrés, angustia. Y no lo Y hablaba con nadie, además. claro, ¿no? Ajá. O sea, imagínate, es trabajar con él y trabajar contigo porque imagínate la angustia, la desesperación de decir, híjole, depende de mí su vida, ¿no? Así lo sentía. Recuerdo que un día hablé con mi tía, porque pues yo no podía hablar de los novios con mis papás. Es más, yo tuve novios a escondidas, porque no podía tener novio. En mi familia no era aceptado. Ay, sí, ya el novio, y como yo lo hice con mis hijos, ay, pues si la novia, el novio, pues adelante, prefiero conocerlos, ¿no? En mi familia no fue así cuando yo tenía esa edad. Entonces recuerdo que hablé con mi tía y le dije, ¿sabes qué? Está pasándome esto, tengo un novio, no puedo hablarlo con mis papás, él me está queriendo obligar a que nos casemos, yo no quiero casarme con él, yo no quiero seguir con él, pero él dice que si lo dejo se suicida y entonces yo tengo mucho miedo. Me acuerdo que una pregunta que me hizo mi tía fue,
¿tienes relaciones con él? Y le dije, no, no te preocupes. Lo dejas porque lo dejas. Y lo dejé. Pero, ¿a qué voy con esto? Necesitaba hablarlo con alguien que me diera luz. Entonces, adolescentes, no se callen. Papás, si ven a sus hijos sufriendo, apóyenlos. Creo que no podemos hacer otra cosa mejor por nuestros hijos que acompañarlos en esos procesos. Si no podemos solos con ellos, vamos a buscar un profesional de la salud. Los psicólogos estamos preparados para apoyar en esos casos. Busquen un psicólogo, busquen una persona que los atienda de forma profesional. Pues Fátima, hemos llegado al final de este capítulo. Sí, creo que el siguiente episodio va a estar igual de interesante. Hay infinidad de temas que podemos hablar en estos espacios. Vamos a compartir mucha información. Espero que la próxima vez la gente que nos está viendo que nos dé su opinión, pueden escribirnos, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, pueden hacernos sus comentarios y realmente si tienen alguna duda acerca de algún tema, díganlo, si no lo tenemos lo desarrollamos, no hay ningún problema con eso. Fátima, muchísimas gracias por acompañarme. Muchas gracias, en este episodio. Así es, vamos a estar subiendo la información en la página para que puedan seguirnos, compártanos, para que toda esta información llegue a más personas, que les ayude y que pues simplemente les brinde confianza, que se vean en una red de apoyo, que no se sientan solos. Esto es muy importante, ¿no? Nadie merece pasar una situación de depresión solo. Exacto. Recuerden que la consecuencia más grave de la depresión es el suicidio. Y hay mucha gente y muchos adolescentes, incluso niños, que han llegado a eso. Así es. Gracias, los esperamos. Y recuerden que acompañar es transformar.